Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Calderón, soy médico endocrinólogo y en los siguientes minutos voy a tocar el tema de evaluación diagnóstico y curación del pie diabético en el primer nivel de atención. Estos son mis conflictos de interés y vamos a tocar a continuación algunos aspectos sobre la mortalidad de algunas enfermedades. Uno podría decir que como la malaria, el chikungunya o la tuberculosis o el VIH, este, incluso estas enfermedades son muy alarmantes a nivel mundial, pero no, si uno evalúa la mortalidad anual de diabetes, que es 5 millones, de HIV 1,5 millones, tuberculosis igual y malaria 0,6 millones, la diabetes de hecho es la que tiene más de 3 veces la mortalidad de tuberculosis y HIV y tiene hasta casi 10 veces más mortalidad que malaria. Sin embargo, estas enfermedades tienen como una mejor organización y respuesta de los servicios de salud para combatirla. Más que una crítica, sería un aprendizaje de cómo hacen estas estrategias para poder combatirla a las enfermedades. De hecho, la, la estrategia de TB es una gran estrategia que logra captar a los pacientes, diagnosticarlos y darles un tratamiento adecuado. Ese sería el tratamiento ideal para los pacientes. La estrategia de VIH capta y da tratamiento gratuito a los pacientes. Les garantiza un tratamiento adecuado. Ya quisiéramos nosotros tener una estrategia como el HIV o la TB para los pacientes con diabetes. Ojalá que la respuesta del Estado sea cada vez mejor y sea tan semejante a TB o HIV, que tiene todavía muchas necesidades, pero en relación a diabetes están más avanzados. ¿Cómo son los casos de diabéticos en los pacientes hospitalizados en Latinoamérica? Fíjense, en diferentes países, el porcentaje de pacientes con diabetes en Perú, por ejemplo, es 5%, el porcentaje de pacientes con diabetes mellitus en los hospitalizados es 14%, el porcentaje con pie diabético es 10%, y el porcentaje con pie diabético Banner 2 o más es de 5%. Entonces, acá diferentes países, ¿no? De México, Venezuela, Uruguay, Argentina, tienen una frecuencia de hospitalizados con diabetes que van del 30 al 13%. Perú tiene un 14% y tiene una frecuencia de pacientes con pie diabético de 5%. Si uno evalúa las características clínicas de los pacientes al inicio de un pie diabético, vamos a ver que este perfil se repite en muchos países. Este es un estudio publicado en 2019, fíjense, son pacientes de 55 años, la mayoría son varones, son cerca del 30% de áreas remotas, etnicidad indígena 48%, que han tenido úlceras en el pasado 57%, han tenido amputaciones previas 20%, y parte de esos 88% que fuman 45%, que no cumplen el tratamiento 65%, que tienen neuropatía 90%, retinopatía 50%, enfermedad vascular periférica 42%, enfermedad macrovascular 33%, enfermedad renal 47%, uso de insulina 54%, duración de la úlcera de más de un mes 50%. Eh, Ese es un caso muy, muy delicado porque a las unidades de pie diabético especializadas, como por ejemplo la unidad de Loaiza, los pacientes llegan con una demora entre 30 a 200 días. Es mucho tiempo. Mientras más tiempo pase para retener y darle el tratamiento adecuado, va a ser más complicado salvar ese el pie también está asociada a mortalidad. Fíjense, la mortalidad de los pacientes cuando tienen una enfermedad renal es mucho menor que aquellos pacientes que no tienen enfermedad renal, ¿no? Ya hemos visto cómo la diabetes se produce
y cómo esta a su vez va a producir una formación de callo a través de la neuropatía, de la deformidad de pie, anormalidades biomecánicas, alteraciones sensoriales, pérdida de la sensación protectiva, va a haber neuropatía autonómica, disminución de la sudoración y va a provocar una piel seca. Los tres factores van a condicionar una formación de callo. Esa formación de callo con un trauma repetitivo va a producir el callo y posteriormente, si esto se asocia a una enfermedad vascular periférica y con poca irrigación, con el sangrado, va a haber una úlcera. Esta úlcera va a provocar el pie diabético. Los factores que están asociados a riesgo para úlcera recurrente son alteraciones de la percepción de la vibración, un umbral de 25 voltios, lesión perulcerativa, presencia de enfermedad renal periférica, presencia de lesión perulcerosa, presencia de úlcera plantar, presencia de úlceras previas, presencia de una escala de presión geriátrica mayor de 10, proteína C reactiva mayor de 15, hemoglobina glicosilada mayor de 7,5, pérdida de la sensación protectiva también. Y entre este, eh, los principales podemos ver la percepción de la fibración, la lesión cerebral. ¿Cuál es la estrategia para la prevención de las recaídas de una úlcera? Pues lo que está funcionando es formar unidades de pie diabético integradas, tener un mejor autocuidado del pie, educar al paciente, tener un calzado adecuado y realizar una cirugía adecuada del pie. Para la prevención de la úlcera, el paciente debe tener la educación de que debe evaluar su pie todos los días. Eso puede ser la primera semana. El paciente, como tiene neuropatía, a menudo no sabe de la sensibilidad y la gravedad de la herida y demora en acudir a un establecimiento, demora en venir a un centro de una unidad de atención primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la semana 2, 3, puede acudir a un establecimiento y el profesional debe estar capacitado, entrenado, para detectar si esta es una úlcera de pie diabético, si está infectada, si pierde la sensibilidad, hay que evaluar el estado vascular y hay que evaluar la deformidad en los pies. No realizar una valoración completa va a limitar los cuidados de la atención. Ahora, evaluar si hay infección leve, moderada, severa, si hay sensibilidad o no, evaluar los puntos, que son con pedio o el nivel posterior, y evaluar deformidades, se hace en el primer nivel de detección con toda seguridad. Ahora, si después de un tratamiento de 2 semanas en el establecimiento no está yendo de forma adecuada la úlcera, pues lo que tengo que ir es a una unidad de pie integrado en el tercer nivel de atención. Entonces, si está fuera de control tu pie diabético, entonces lo que debe hacer el médico o la enfermera es que si yo tengo mi úlcera de pie diabético empeorando, debo derivarlo a unidad de pie diabético especializada. Y esa unidad de pie diabético especializada van a estar en hospitales de tercer. Entonces, nosotros creemos que es posible salvar un pie diabético con un manejo multidisciplinario adecuado. Y lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es educar en nuestros pacientes la autoinspección del pie, que sea de forma diaria, rutinaria. El mismo paciente doblando el pie, utilizando un espejo o utilizando una tercera persona. La segunda cosa que deben tener en cuenta los pacientes es que el corte de las uñas sea recto, que las medias sean adecuadas, de color claro, si hay un sangrado se puede detectar aquí. Que el calzado sea adecuado, que sea la punta redonda, cuadrada, la horma alta, el taco menos de 3 centímetros, que no dejen los dedos descubiertos y el talón descubierto, que no sea muy apretado. Lo tercero es que los profesionales tienen que estar capacitados en la evaluación de la sensibilidad del pie utilizando el monofilamento. Lo siguiente es que los profesionales sepan utilizar el diapasón para evaluar pérdida de sensibilidad profunda, de tal forma que yo presiono, evalúo con un filamento entre el primero, tercero, quinto tarsiano, el dorso del primer dedo, y en el primer metatarsiano, la primera falange, coloco el diapasón para evaluar si hay sensación a la vibración. También tengo que evaluar si hay úlceras, si hay deformidades, tengo que evaluar si hay alteraciones en la pérdida del
corporal de percepción. Puedo usar un biotensiómetro. Puedo usar una barra de temperatura para evaluar si hay temperatura al frío entre 3 y 10 grados o temperatura al calor de 30 a 45 grados. Estas son evaluaciones que son importantes porque el paciente a veces no percibe la temperatura mayor de 30 grados. El paciente se pone bolsas de agua caliente y se quema, o pone el pie en el agua caliente y el paciente no siente y se quema, ¿no? Lo otro también es evaluar el reflejo aquiliano. También puedo evaluar la temperatura para si, del pie, evaluar si hay claudicación intermitente y examinar los pulsos, porque eso me permite tener una certeza de cómo está la enfermedad arterial periférica. Si yo tuviera un tensiómetro y evalúo la presión arterial en brazo y en el tobillo, puedo tener el índice tobillo-brazo. Entonces puedo tener, si tengo un índice tobillo-brazos, es decir, la presión del tobillo versus la presión del brazo está en un promedio de 0,7-0,9, tengo una enfermedad arterial periférica leve. Si es de 0,4 a 0,7 es moderada, y de 0,4 menos es una insuficiencia arterial periférica severa, ¿no? La insuficiencia arterial periférica severa está muy asociada con el riesgo de amputaciones. Un paciente con enfermedad arterial severa tiene 53% de chance de tener una amputación. En cambio, si es moderada, 11%, y si es leve, solo 5%. Entonces, si yo tengo un centro de atención primario, lo que tengo que hacer es implementar una unidad de pie diabético, para lo cual tengo que identificar pacientes en riesgo de úlcera. Para ello tengo que evaluar a todos mis pacientes con diabetes y tengo que chequear su pie. Identificar pacientes con úlcera sería lo más adecuado. Entonces, primero, evalúo a todos mis pacientes una vez por año, evalúo quién tiene riesgo. Y entre ellos voy a encontrar más o menos que 15% de ellos van a tener úlcera en algún momento de su vida. También debo, entonces, como medida de pie diabético en el primer nivel, tengo que dar un tratamiento adecuado a las úlceras. Y si es que van mal las úlceras, debo derivarlas oportunamente a un establecimiento de mayor complejidad, y para ello tengo que coordinar con un equipo multidisciplinario para que pueda tener un flujo adecuado. ¿Qué necesito para eso? Fichas de evaluación de pie diabético, un equipo sencillo que ya lo tenemos todos los establecimientos, solamente tengo que dedicar un consultorio que tenga su camilla, que además debo tener monofilamento, diapasón, martillo reflejos, un coche curaciones que es sencillo, tenga pinzas, tijeras, estériles, bisturí, archivadores para registrar a mis pacientes. Más o menos una unidad de pie diabético es esto, ¿no? Una camilla, un coche curaciones, debe tener acceso a un lavatorio, unas gradas para que suba el paciente, etc. Y lo que tengo que hacer es evaluar si mi paciente tiene úlcera, y si mi paciente tiene úlcera, tengo que evaluar. Mi paciente tiene neuropatía, esta neuropatía es sensitiva, es motora, es autonómica. Entonces, lo siguiente que debo evaluar es, mi paciente tiene deformidad, entonces chequeo si tiene dedo de martillo, que son estas lesiones. Debo saber buscarlas de forma activa. Lo segundo es ver si el paciente tiene una deformidad, tiene por ejemplo un juanete, tiene dedo superpuesto. Entonces, eso es lo que tengo que buscar en mi paciente. Lo tercero es que si la úlcera, y la úlcera tiene historia de úlcera o amputación previa. Muchas veces vemos el pie y vemos que acá, por ejemplo, solamente tiene 4 dedos. O buscamos de repente si tiene deformidades en la planta del pie, buscando el pie chanco. Lo otro es que si yo tengo una úlcera, yo tengo que saber categorizar cómo es este grado de la úlcera. Podemos usar la escala ISA, y acá podemos ver si el paciente no hay signos o síntomas de infección, pues es una severidad cero, el paciente no tiene una úlcera infectada. Ahora, si tiene un eritema de 0,5 a 2 centímetros indurado, con edema, enrojecimiento y secreción purulenta, pues es una lesión leve, ¿no? Menos de 2 centímetros. Ahora, si yo tengo un eritema mayor de 2 centímetros con lesión al músculo, al tendón o a la articulación, es una lesión moderada, cortos. Y si mi paciente tiene signos de severidad sistémica, dos de los siguientes, como temperatura mayor de 38, menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20,
o presión arterial de CO2 menor de 32, conteo de leucocitos mayor de 12.000, menor de 4.000, o desviación izquierda mayor de 10%, pues una úlcera severa. Significa que el paciente tiene signos de respuesta sistémica y ese paciente tiene que ser categorizado como una úlcera severa y tiene que ser transferido a un hospital de tercer nivel, puesto que tiene sepsis. Y si tiene sepsis, ese paciente tiene que recibir tratamiento endovenoso antibiótico, debe ser hospitalizado, tiene riesgo de complicaciones agudas, como por ejemplo una citoacidosis, una enfermedad renal, y tendría que verlo en un establecimiento de mayor complejidad. Lo otro que tengo que recordar es la escala de Wagner. Recuerden que 0 es piel intacta, 1 es lesión superficial con exposición al tejido celular subcutáneo, 3 hay compromiso de tendón, de músculo, 3 hay lesión al hueso, hay osteomielitis, 4 hay gangrena parcial y 5 es una gangrena total del pie, ¿no? Entonces este es un Wagner 1, Wagner 2, lesión al músculo, 3 lesión al hueso, gangrena local y 3 gangrena total. ¿Cómo evalúo un pie diabético? Tengo que preguntarle si ha sido evaluado o no en el último año, tengo que ver si hay uñas psicóticas, escamosas, resequedad de piel, tengo que evaluar si es que hay dedos en garra, dedos superpuestos, amputación previa, juanete, sepia de Charcot o hay úlcera aguda, hay gangrena, tengo que ver los pulsos, el perio derecho izquierdo, el tibial posterior derecho izquierdo, y tengo que ver la respuesta al monofilamento, los tres, cuatro puntos, el pie derecho y el pie izquierdo. Y además tengo que ver si la vibración es anormal o no. Entonces, tengo todo este mapa de evaluación del pie diabético. Y lo último también que tengo que ver en mi paciente es cómo está el calzado. Si está el calzado en mal estado, desgastado, deformado, si el calzado deja descubiertos los dedos o el talón, si el calzado tiene una punta estrecha, si el calzado tiene un ajuste inadecuado para el pie, si el taco es mayor de 2,5 centímetros, o el calzado tiene costuras, imperfecciones, o incluso es de material de plástico. El uso de material de plástico provoca mucha fricción y aumento de la temperatura de los dedos del pie y provoca una especie de quemadura, se ampollan los dedos y luego se provoca mucho. Entonces, voy a categorizar mis pacientes con evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, un paciente de bajo riesgo tiene todos los siguientes. Percibe el monofilamento, no tiene úlcera, no tiene deformidad, tiene pulso pedio presente y no tiene amputación. Un paciente con riesgo moderado tiene uno de los siguientes. No percibe el monofilamento, tiene uñas o piel en riesgo, tiene pulso difícil de percibir, tiene una deformidad leve, tiene formación de callos. Entonces, un paciente con riesgo moderado. Un paciente de alto riesgo no percibe el diapasón, tiene deformidad severa, tiene ausencia de pulso. Y paciente con muy alto riesgo tiene úlcera activa, dedo o pie amputado y tiene una úlcera activa. Entonces, basta que yo tenga un paciente con una úlcera antigua, el paciente tiene muy alto riesgo. Tiene una úlcera activa, es muy alto riesgo. Tiene un dedo o pie amputado, tiene muy alto riesgo. Entonces, si tiene deformidad severa, es alto riesgo. Si no se percibe bien el pulso, es alto riesgo. Si no tiene diapasón, también es. Muy bien. ¿Cómo voy a curar a mi paciente? Pues necesito cloruro de sodio, gas estéril, bisturí, esparadrapo 3M, pinzas, riñonera, solución de isodine, cremas como mupirocina ungento, no crema, ungento, que van a permitirte curar a tu paciente de forma rápida y barata. ¿Qué no usar? Esto es importante. Por ejemplo, no puedo usar alcohol a la lesión, no puedo echarle oxigenada, no puedo echarle yodo, no puedo usar hierbas, no puedo usar emplastos, porque en vez de mejorar, perjudican la lesión. Antes de empezar el tratamiento antibiótico, lo ideal es tener cultivos, si tengo lesiones superficiales, sacar un topado, y si son lesiones profundas, sacar la lesión de la parte más profunda, ¿no? Tiene que tener una técnica adecuada porque si no podemos tener obtención de resultados de contaminantes. Lo otro es que si mi paciente tiene una lesión, tengo que sacarle una radiografía de pie, frente y perfil. Voy a buscar lesiones en el camucado, capa de ósea, como se puede ver. Esta lesión
va a demorar el tratamiento médico. El tratamiento médico va a demorar entre 4 a 8 semanas, 12 semanas. Y si en estas lesiones la lesión no mejora al control de 8 o 12 semanas, si hay tejido con secreción purulenta, entonces se le va a coordinar una amputación. ¿Cuáles son nuestros pacientes que tienen alto riesgo de osteomielitis? Que la osteomielitis es un gran problema epidemiológico, pues úlceras grandes, extensas, profundas, úlceras que recubren las prominencias óseas, por ejemplo, un juanete, ¿no? Úlceras con cicatrización tardía que demoran más de 3 meses. Hay úlceras con lesión del hueso, se expone el hueso, o cuando uno mete un estilete, pues suena, toca el hueso, infecciones recurrentes en tejidos blandos y en la destrucción ósea en la radera. Todos estos son signos de osteomielitis. Por lo tanto, el tratamiento debe ser crónico y debe considerarse amplio, que no lleva un tratamiento adecuado. Entonces, una úlcera superficial requiere un tratamiento quirúrgico. ¿No? Unidad básica de diabetes en el primer nivel de atención, con médico, enfermera, educadora, nutricionista, un equipo de curación, pinzas, cloruro, gasas, bisturí, como ya hemos relatado, y una unidad especializada en pie diabético ya maneja pacientes con Charcot, deformidades severas, pacientes que tienen pie diabético y sepsis, ¿no? Úlceras recurrentes. Y las unidades especializadas tienen un manejo multidisciplinario, neurologo, cirujano vascular, traumatólogo, podólogo, educador, utilizan descargas, presión negativa, hospitalización, y también usan zapatos, se puede usar zapatos de descarga, ¿no? Zapatos adecuados, zapatos que tengan, eh, se pueda hacer un agujero en la plantilla, o zapatos con descarga anterior o con descarga posterior, ¿no? Depende de dónde esté la lesión. Una unidad de pie diabético especializada y una unidad de pie diabético en el primer nivel de atención debe tener una colaboración estrecha. Debe haber un coordinador en ambos lados. Tiene que haber un intercambio de experiencias. Por ejemplo, en el Hospital Loaiza nosotros compartimos la experiencia de la unidad de pie diabético, y profesionales del primer nivel de atención de la Lima Norte tienen un programa donde pueden ir a rotar y aprender cómo es la unidad de pie diabético y cómo se debe organizar una unidad y cómo se hace curación, ¿no? Hay una colaboración entre diferentes servicios, médicos, enfermeras, médicos de atención primaria, se organizan reuniones locales, nacionales, internacionales, y se permite a los profesionales del primer nivel de atención visitar y aprender conocimientos, habilidades en unidades de mayor complejidad, y se hace una colaboración activa con facilidades para hacer una referencia más fluida para algún caso que lo requiera. Luego, ¿cómo hago una intervención terapéutica para una prevención secundaria? Tengo que hacer un diagnóstico temprano, una intervención oportuna, reducir la gravedad de la lesión y limitar el daño. En una úlcera leve que tenga unidad de pie diabético en el primer nivel de tensión, pues lo que tengo que utilizar son antibióticos orales, unas 4 semanas. Tengo que considerar gérmenes cocos aerobios gram positivos, considerar estafilococo aureus resistentes a meticilina. A los que son resistentes a meticilina, que sean estafilococo aureus, más o menos 50%. Úlceras moderadas, puede usar pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados. El tratamiento oral o parenteral será 1 o 3 semanas. Acá los gérmenes son cocos gram positivos, aerobios. Los resistentes a meticilina, 30%, anaerobios también. El tratamiento para este tipo de tratamientos es desbridamiento, es retirar el hueso infectado o realizar una amputación. Ya pacientes con úlcera moderada pueden considerarse pacientes que vayan a requerir hospitalización. Son pacientes que requieren tratamiento parenteral, y la cobertura tiene que ser de amplio espectro. Persona, 2 gramos ceftazidima, eh, medicamentos usualmente combinables, por ejemplo, puede ser la ceftriaxona, clindamicina, para cubrir gram positivos, gram negativos en aerobias. Y bueno, esta es una unidad
de una unidad básica de diabetes acá, Chacra Colorada. Fue la primera unidad que se formó. El Centro de Salud RIMA fue también una de las primeras unidades en el primer nivel de atención que, que logramos formar. Actualmente ya tiene un club de prediabético, su médico encargado es muy activo, hace reuniones de coordinación y educación con los pacientes. Y también tenemos experiencias en Piura, por ejemplo, ¿no? El Centro de Salud María Goretti, que ya también tiene su club de diabetes. El Centro de Salud San José en Piura, que también tiene su unidad y hace tratamientos para diabetes, para hipertensión, hace campañas, hace despistajes de diabetes, educa a sus pacientes. El Centro de Salud Bellavista en Sullana, su enfermero coordinador, que ahora ya es el coordinador de toda la red de Sullana, un programa epidemiético, educa a sus pacientes, hace tamizaje de diabetes, hace talleres de educación. El Centro de Salud Tambo Grande, en Piura, que contiene un equipo multidisciplinario donde es el servicio de enfermería que hace la mayor cantidad de curación. O sea, hay unidades como por ejemplo Camaná en Arequipa y Tambo Grande en Sullana, que el servicio de enfermería es el que se ha entrenado más en realizar las curaciones de diabetes. Entonces, ya han ganado experiencia y les va muy bien. Este es el Centro de Salud Condevilla acá en Lima, donde se ha implementado unidades de diabético incluso durante la pandemia. El Centro de Salud San José acá en Lima, este es el Centro de Salud Condevilla, donde incluso el Centro de Salud Condevilla con su jefe, el doctor Nestares, coordina más o menos uno o dos pacientes al mes para tratarlos en la unidad de diabético del Loaiza. Si ellos tienen un paciente que se complica o que tiene difícil manejo, pues coordina con la unidad de diabético del Loaiza, lo llevan, lo curamos y luego el paciente vuelve a su establecimiento para que siga siendo curado y cada semana, cada 10 días lo volvemos a reevaluar a fin de que la evolución sea adecuada. Titulamos insulina, iniciamos manejo antibiótico adecuado, y radiografías, realmente todo ha ido bien. Entonces, para que yo tenga una unidad de diabético, tengo que tener diferentes habilidades. Saber identificar que la diabetes puede tener complicaciones, neuropatía, el riñón, el accidente cerebrovascular, la enfermedad cardiovascular, la neuropatía epidiabético, identificar cómo es un paciente que tiene neuropatía, el dolor simétrico, distal, nocturno, pies, manos, saber identificar la sensibilidad o las alteraciones en el pie, como entumecimiento, quemazón, dolor al caminar, úlceras previas, edemas, evaluar la temperatura del pie. Si es que no tengo monofilamento de diapasón, puedo utilizar otras herramientas, como por ejemplo el DN4, que evalúa con preguntas si hay sensación de quemazón, sensación de frío, descarga eléctrica, si hay hormigueo, sensación de que me están pinchando con alfiler, aguja, hay entumecimiento, picazón, y, y evalúo si hay hipoestesia al tacto, si hay hipoestesia al pinchazo con una agujita sencilla, y evalúo si es que el paciente tiene una adecuada sensibilidad con un pedazo de algodón o con un cepillo. Si el paciente tiene 4 CIS, significa que tiene con una sensibilidad del 80% tiene neuropatía diabética. También tengo que tener la habilidad de reconocer puntos de presión, tengo que reconocer si hay dedos superpuestos, de zonas de alta presión y dedos en carga. Tengo que saber evaluar el pulso periotibial posterior de mi paciente. Tengo que tener la habilidad para enseñar a mis pacientes cómo se deben lavar el pie y cómo se deben realizar el autocuidado, el autochequeo, ¿no? Y debe ser una acción diaria, oportuna de todos los profesionales para que podamos cuidar el pie de forma adecuada. Entonces, en resumen, el pie diabético es una complicación de la diabetes que se da más o menos en el 15% de los pacientes y que requiere de una formación y un entrenamiento de los profesionales
para formar unidades de diabetes, unidades básicas de diabético, para que se pueda identificar de forma oportuna, dar tratamiento de forma oportuna y coordinar con centros de tercer nivel para que los pacientes tengan un tratamiento oportuno de su lesión. Listo. Espero que este, este- esta revisión sea de utilidad. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.